Ya está grabando ya, al tiro. Hola niños, ¿cómo están? Hola, hola, profe. ¿Cómo les va? Ya, pero salúdenme, me saluda un puro compañero, nadie más. ¿Qué pasó con los Buenas demás? tardes. Eso, muchas gracias, Buenas Lucía. tardes, profesora. Buenas tardes, Hola. profesora. Hola, Cristal. Eso, los echaba de menos los que me hablan siempre, por Dios. Ya, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, aquí, bien. Niños, queda súper poco para las vacaciones de invierno. Qué bueno, ¿ah? Nos quedan 4 semanas. Qué rico, vamos a descansar. Porque igual, esta forma de trabajar igual, siempre en general es agotador, pero ahora se hace más cansador todavía, aparte de todo lo que sucede, ¿no es cierto? Por la pandemia misma, es complicado, ¿ya? Bueno, pero ya nos queda poquito hay que ver lo que hice para salir de vacaciones de invierno. Hoy día es la prueba número 3. Ustedes tienen en general súper buena asistencia, espero que siga siendo así. Acuérdense, si dan todos la prueba hoy día, tienen, ¿cuántas décimas eran? Cada uno, si todos dan la prueba, se me olvidó ya, 2 o 3, ya se me olvidó. 3. Creo que eran 3. Tres, está bien, 3. Si hay asistencia completa hoy, ¿ya? Tienen 3 décimas todos en la prueba. Ya, les cuento además, a propósito de prueba, que nuestra última prueba estaría siendo hasta aquí al parecer, me tienen que confirmar porque yo mandé la fecha y en UTP me tienen que decir bueno o no bueno. El 1 de julio sería la última prueba, la última evaluación, ¿ya? Y de las clases que vienen. Así que para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿ya? Listo. Tomé la guía que les mandé a través de los profesores jefe y de Classroom, y hay varios que todavía no están en Classroom, así que por favor eh, vean en el WhatsApp del grupo, porque el profesor jefe lo tiene que haber enviado, el enlace para que se incluyan en Classroom, ¿ya? Así que tomé esa guía y la puse en un PPT para que vayamos revisando y aclaremos las dudas que hay sobre los temas de la evaluación. ¿Listo? Así que voy a compartir ahora el PPT. Ya. Vamos a apagar para que no se vea el monito. Ya. Y aquí está. Y se fome esta PPT, no le puse ni un mono. Ya. Veamos acá entonces. Objetivo de la clase es reforzar ideas más importantes sobre Darwin y su teoría de la evolución. Ya. Partamos del tiro. Entonces, partimos con las preguntas de desarrollo, dice. ¿Por qué el caso de los pinzones de Darwin corresponde a un ejemplo de especiación alopátrica? Para poder responder esta pregunta, ¿qué debemos saber primero? A ver. ¿Qué es una especiación alopátrica? Ya, primero, ¿qué es lo que es la especiación? Y luego, ¿a qué se refiere la especiación alopátrica? Si yo no sé lo que es especiación y especiación alopátrica, no voy a poder responder esto. Ya. ¿Y alguien me puede decir a lo que se refería la especiación? Como que tenía genes del padre y la madre, algo así. Como que tenían el mismo gen, diferentes genes. La especiación es cómo se crean las distintas especies. Ya, tiene que ver con la creación de especies. Plantea, ¿no es cierto?, que a partir de una especie se pueda formar una especie o 2 especies o más nuevas. Ya, listo. A eso se refería la especiación. Y la especiación alopátrica era un tipo de especiación. Ya. ¿A qué se refiere la especiación alopátrica? ¿Qué nos dice la especiación alopátrica? Que de una especie se dividen y salen dos. Pero eso es la especiación. Y cuando es alopátrica, y no es que se divida, cuidado con eso, ¿ya? ¿A qué se refería la especiación alopátrica? Si no, no podemos responder esta pregunta, pues. Como que tenía genes del padre y la madre. No, no habla de eso. Pequeños, pequeños, pequeños. A ver, De una separación física.
Ya, pero ahí le falta toda una idea antes. Decir eso de la separación física, le falta, no está la idea principal. Bueno, en la especiación alopátrica, ¿no es cierto? Se hablaba de que se formaba la nueva especie debido, como decía la compañera, ¿no es cierto? En este caso, a barreras geográficas. Ya. ¿Y qué ejemplo se dio? ¿Alguno se acuerda del ejemplo que se dio para explicar lo que era la especiación alopátrica? ¿No? Bueno, vamos al... La del ñandú y otro animal que está allá por Asia y que se parecen, pero viven en distintas partes del mundo. Ya, pero había otro específicamente que era el de el cañón del Colorado. ¿Ya? Bueno, en el caso de los pinzones, ¿por qué esa especiación alopátrica? Primero, ¿qué eran los pinzones? ¿Eran los pinzones? Lo voy a anotar aquí abajo. Eran como unos pájaros. Ya, son aves. No eran, no hay cómo hacer cómo. O son o no son aves, son aves. Los pinzones son aves. Ya, aves. Listo. ¿Por qué hablamos de los pinzones de Darwin? Porque Porque Darwin se basó en eso para escribir su libro. ya, ¿qué más? ¿Dónde encontró estos pinzones? Chile, ¿Dónde los encontró Darwin? en América del Sur. ¿En qué parte de América del Sur? Y es que aquí ¿Chile? sí que hay que saber. Aquí sí que hay que saber. Si yo hablo de los pinzones, tengo que saber específicamente, porque fue un ejemplo bien preciso, ¿no es cierto? A ver, ¿dónde encontró estos pinzones? En la isla En las Galápagos. Islas En Galápagos. la isla de los Galápagos. Galápagos, en las Islas Galápagos. Ahí los encontró, ahí los vio, ahí los conoció. Ya, listo. Ahora, ¿qué observó él acerca de estos pinzones? ¿Qué observó de los pinzones, de estas aves? Que dependiendo de su medio ambiente, le iban cambiando la forma del pico que tenía. ¿No es cierto? Entonces, él observó, porque son, ojo, son altas islas. Entonces, le voy a hacer un monito acá. Voy a hacer eso. Y esto me va a representar las islas. Entonces, él estuvo en estas islas, que son varias, y en esta isla encontró pinzones. Pero, ¿en qué se diferenciaban estos pinzones fundamentalmente? Puse una P ahí, por si acaso, de pinzón. ¿En qué se diferenciaban, como decía el compañero? En el pico que ellos presentaban. Ya. Ahora, este ejemplo de los pinzones sería un ejemplo de especiación alopátrica. ¿Por qué? Porque viven a lo largo de hartas islas. Ya, pero tiene que explicar el resto, pues si no solo porque viven en las islas. Y entonces, ¿qué pensó Darwin de estos pinzones? Porque eran todos pinzones, pero tenían el pico diferente. A ver, supuestamente entonces, bueno, ellos descenderían, ¿de dónde descenderían? De un ancestro en común. De un ancestro común. ¿Y qué pasó con ese pinzón original? Ancestro común aquí. Para que sea entonces especiación alopátrica. ¿Por qué especiación alopátrica? Perdón, ahí. Se supone entonces que este ancestro común, ¿no es cierto?, se habrían originado las distintas especies porque fueron y llegaron a distintos lugares, ¿no es cierto?, con distintas características que determinaron que los pinzones, que inicialmente eran todos iguales, se fueran a través del tiempo
modificando de acuerdo a las características que existían, ¿no es cierto?, en la isla. Entonces, ahora, si estos inicialmente eran todos iguales, ¿qué es lo que qué actuaba como barrera para que entre ellos se pudiesen cruzar? ¿Qué actuaba como barrera? ¿Qué actúa como barrera impidiendo que se puedan cruzar y puedan seguir siendo de la misma especie? La, la capacidad de poder, ¿cómo se decía? No, ¿cómo era? De poder quedar embarazados, ¿se puede decir? A ver, aquí hay barreras. ¿Qué es lo que es una barrera? ¿Qué es una barrera? Algo como que impide. Impide, ¿no es cierto? Ya. Se supone entonces que si había un ancestro común, ya, originalmente, ¿no es cierto?, había una especie de pinzón, los pinzones X, vamos a poner ahí, pinzones X, y esos pinzones X podían haber llegado a estas islas, pero, ¿no es cierto?, en la medida que estas islas podían, ¿no es cierto?, ellos se separaron, esta especie se separa porque van quedando en las distintas islas, ¿ya? Esos espacios que van quedando entre ellos, porque son islas que están separadas, ¿no es cierto? En este caso el mar, ¿ya? Impidió que si bien estos individuos que eran de la misma especie pudiesen reproducirse entre sí, y en la medida que pasa el tiempo, ¿no es cierto?, estas especies se van de alguna manera adaptando y se van modificando, se van adaptando a las características que hay en la isla, ¿ya?, a los alimentos que existen en la isla. Y a través del tiempo, ¿qué va ocurriendo con estos que eran probablemente todos iguales? A través del tiempo, a través de miles de años, se van modificando y se van originando, ¿no es cierto?, especies que son individuos que son distintos, pero que provendrían de un ancestro común. Entonces, aquí, ¿cuál sería la barrera que impediría que ellos, por ejemplo, se hubiesen podido seguir cruzando, ¿no es cierto?, el mar, las distancias que existían entre ellos? A eso apunta la especiación alopátrica, ¿ya? Y nosotros hablamos, en el caso del ejemplo que dimos, que era del Cañón del Colorado, perdón, quería borrar y no me resultó. En el caso del Cañón del Colorado, ¿se acuerdan la imagen que coloqué en una diapositiva? ¿Cómo es el cañón? ¿Se acuerdan o no? Ya. Bueno, en el fondo de este cañón hay un río, ¿no es cierto? Cuando se empieza a formar este cañón, ya, se empieza a separar el terreno y empieza a aparecer un río, por lo tanto quedan como dos grandes murallas, así como de montañas, de rocas, etcétera, ¿ya?, que empiezan a separarse de a poco, pero a través de miles de años. Ya estamos hablando de una formación geográfica. Ahora, originalmente en este cañón vivía una especie de ardilla, pero en la medida que se va formando este cañón, ya, esta ardilla, que originalmente no tenían ningún problema para moverse y cruzarse entre ellas, eran todas de la misma especie, no tenían problema para cruzarse. Pero cuando se empieza a formar el cañón y empieza a aparecer este río, dos grupos de ardillas quedan separados. Y ahí hay barreras naturales, por ejemplo, el río. Entonces, después este río va a actuar como una barrera que va a impedir que, si bien estas ardillas son de la misma especie, se puedan cruzar. ¿Ya? Y va a implicar que van a quedar dos lugares, luego con características, ¿no es cierto?, distintas, que van a impedir que estas ardillas se puedan cruzar. Y con el paso del tiempo, estas ardillas van modificando sus características y se convierten en especies distintas. ¿Ya? Y en la actualidad ya no existe un solo tipo, una especie de ardilla, existen varias especies de ardilla, que eso se plantea que sí se podrían haber originado debido a esta barrera geográfica que fue el río. Y en el caso de los pinzones, ¿no es cierto?, esto que aparecieran estas islas, y los pinzones, que originalmente eran los mismos,
¿no es cierto?, quedaron separados y se encontraron, ¿no es cierto?, con características en los ambientes diferentes, por lo tanto, ¿no es cierto?, tuvieron que ir adaptándose a esas características distintas, y es por eso que los pinzones, ¿qué los diferenciaba? Que tenían picos distintos, por los alimentos diferentes que ahí existían, porque eran ambientes distintos. ¿Ya? Y a eso se refiere entonces la especiación alopátrica, que se formen nuevas especies a partir de una original, de un ancestro común, debido a que aparecen barreras geográficas. El espacio aquí, los espacios, ¿no es cierto?, son los que actuarían como barreras entre los individuos que separarían a las especies originales y, ¿no es cierto?, las características ambientales empezarían a actuar y aparecerían, ¿no es cierto?, estas especies distintas. ¿Ya? Bueno, después dice, ¿qué relación tiene la selección natural con la teoría de la evolución? ¿Qué relación tiene la teoría de la selección, perdón, la teoría de la evolución con la selección natural? ¿Tienen alguna relación o no tienen nada que ver? Que la relación que tienen es que la selección natural es la base del proceso evolutivo. Exactamente, o sea, Darwin plantea entonces que la evolución de las especies ocurriría a través de este proceso que se llama como selección natural. Esa es la relación que tienen. ¿Ya? La evolución ocurriría a través del proceso de selección natural. ¿Listo? Ya, sigamos. La número T. ¿Qué plantea el proceso de selección natural? ¿Qué es lo que dice el proceso de selección natural? Plantea que el mejor adaptado sobrevive. Ya, el mejor adaptado. Ya, los demás, a ver, ¿qué me pueden decir? ¿A qué se refiere con esto del mejor adaptado? ¿A qué se refiere con el mejor adaptado? El que se adapte mejor a su medio ambiente. Ya, pero cambiemos la palabra adaptar. ¿Qué quiere decir que se adapte? Y se ajuste a las necesidades. Ya, ¿por qué se puede ajustar? Eso es lo otro importante. ¿Por qué hay seres vivos que tendrían esa posibilidad de ajustarse o adaptarse, ¿no es cierto?, al ambiente este, que es un ambiente, ¿no es cierto?, que es cambiante, que puede ser un ambiente hostil, ¿ya? ¿Por qué podría ajustarse? ¿Qué es lo que le permite ajustarse a diferencia La de... evolución. Ya, pero ¿qué? ¿Qué específicamente? Las características, recuerden, los individuos no todos poseen las mismas características. Incluso a pesar de que somos de la misma especie, no tenemos las mismas características. Voy a poner un ejemplo de característica. Color de la piel. Color de la piel. Voy a pensar en una persona que es muy blanquita y una persona que es más morenita. Ya. ¿Cuál de las dos personas está, digamos, tiene características en relación a su piel que le permiten vivir y adaptarse un poco mejor a nuestro ambiente? ¿El que es más blanco o el que es más morenito? A ver si han puesto El atención que a es más alguna, morenito. a ver si han puesto atención a las noticias en general. A ver, el que es más morenito. Ya, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Cuál fue la pregunta? Estamos hablando de características. Las características en la selección natural estamos hablando, decíamos que era que el que estaba mejor adaptado, que se podía adaptar a las condiciones del ambiente. ¿Ya? Entonces yo mencioné o dije que teníamos que ver aquí, hablar de las características de los individuos. ¿Ya? Esas características en el fondo son las que les permiten adaptarse. Entonces, hablemos de que los individuos, a pesar de que son de la misma especie, deben tener características distintas. Entonces, hay algunos que se van a poder adaptar más y mejor, y otros que no se van a poder adaptar. E incluso, si no se pueden adaptar, sabemos que pueden morir.
Entonces, yo puse el ejemplo para entender esto de las características, para entender que es importante que entre los individuos existan características distintas. Puse el ejemplo del color de la piel. Entonces, si yo tengo dos personas, una blanquita y una morenita, ¿cuál de los dos puede adaptarse mejor a las condiciones de nuestro ambiente? La persona morena, ¿Por qué? ¿Por qué? porque su piel, como está más especializada en el calor, porque la mayoría de las veces que la gente es morena es por el calor, por el sol. En cambio, las personas blancas son blancas porque en su país, se podría decir, un lugar de vivienda, no llega, no es tan fuerte el sol. No sé si me explico. Ya, a ver, las pieles tienen que ver con un pigmento. Ya, entonces los blanquitos tienen menos pigmento. Los morenitos tenemos más. ¿Ya? Uy, qué ruido, por favor, que se silencie, que tiene tanto ruido en su casa. ¿Ya? Bueno, ahora, ¿quién está más propenso a quemarse frente a los rayos solares? ¿El más blanquito o el más morenito? El más morenito. Estos pigmentos que uno posee en la piel, uno tiene más y otros tienen menos, esos pigmentos nos protegen. Nosotros nos podemos adaptar mejor los morenitos. ¿Ya? Los blancos tienen que cuidarse mucho más. Mucho más. No es que los morenos no nos tengamos que cuidar, sí nos tenemos que cuidar. Pero los blancos mucho más todavía porque tienen menos pigmentos que los protegen contra los rayos solares. Ya. En los distintos seres vivos pasa lo mismo. Hay una serie de características que tienen los individuos y que las diferencia. Hay características que tienen que les permiten a uno adaptarse a las condiciones del ambiente. En cambio hay otros que tienen menos características o no tienen las características para poder adaptarse. Entonces, los que tienen estas características que le permiten adaptarse son los que van a sobrevivir. ¿Ya? Y eso es lo que plantea el proceso de la selección natural. Los mejores adaptados son los que van a sobrevivir. ¿Y quiénes son los mejores adaptados? Aquellos que tienen características que les permitan vivir en el ambiente en que existen. ¿Ya? Por eso que es importante que entre los individuos, a pesar de que sean de la misma especie, también la plantea la selección natural, haya diferencia entre ellos. Porque si fueran calcados, exactamente calcados iguales, o se adaptan todos o se mueren todos. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende o no? Niños, díganme algo, por favor. A ver, veamos acá. Ya, vamos a la otra pregunta. Dice, en relación a la selección natural, ya, ¿qué quiere decir que los individuos mejor adaptados sobrevivirán? Bueno, lo que yo acabo de mencionar. Son aquellos seres vivos que tienen características que les van a permitir vivir en ese ambiente, ¿no es cierto?, que existe. ¿Ya? De eso se trata. El individuo mejor adaptado porque tiene ciertas características que les permiten vivir en ese ambiente. Lo mismo, en el caso de los pinzones de Darwin, hablemos vamos a inventar, el pinzón Z le vamos a poner. El pinzón Z puede vivir en esta isla porque tiene un pico que le permite comerse ese tipo de semillas que hay en esta isla. En cambio, si yo tomo el pinzón Y, que está en otra isla, y lo pongo, ¿no es cierto?, en esta isla donde está el pinzón Z, probablemente o le cueste acomodarse o la va a padecer o se va a morir si es que no es capaz de poder, ¿no es cierto?, alimentarse, ¿ya?, de las semillas que ahí existen por el pico que él presenta, por ejemplo. Ya. Vamos a la otra. ¿Por qué podemos afirmar que Juan, María y Pedro son individuos de la misma especie? Por sus rasgos distintivos, que son, todos son humanos.
Ya, pero nosotros somos todos humanos. ¿Por qué ¿Genes? podemos decir que somos, por qué podemos decir que somos de la misma especie, de la especie humana? Por nuestras características. Ya, ¿qué más? Aparte de nuestras características, les voy a poner el siguiente ejemplo. En las aves, es bastante típico en las aves. El macho y la hembra, si uno los observa, puede llegar a pensar que son de especies distintas, porque tienen apariencia, muchas veces, el macho tiene un plumaje mucho mayor, tiene un plumaje mucho más vistoso, y la hembra incluso hasta es más pequeñita, más apagadita, etc. ¿Ya? Entonces, uno los ve y puede pensar incluso que hasta que son de especies distintas. ¿Ya? Así que, si bien las características, si bien los individuos son de la misma especie cuando tienen las mismas características, sí, eso está bien. Pero hay otra condición más importante aún, que es el que tenga las mismas características. Porque claramente hay especies que tienen algunas diferencias que pareciera que son de especies diferentes, pero son de la misma especie, ya. Pero ¿cuál es la otra condición que determina que dos individuos sean de la misma especie? Los genes. Sí, obviamente los genes, pero ¿qué determinan esos genes? A ver, si yo soy de la misma especie con Juanito y se está acabando la especie humana y soy de la misma especie, el que se puedan procrear y además de procrearse, tener descendencia fértil. Cuando dos individuos, o cuando los individuos son de la misma especie, se pueden reproducir y tener descendencia fértil. Ya, eso es determinante. Dos individuos son de la misma especie, sí, ¿no es cierto? Se pueden reproducir entre ellos y tener descendencia fértil. ¿Qué quiere decir que tengan descendencia fértil? Puede procrear. Y con otras palabras, que puedan tener hijos. Que tengan hijos y que sus hijos tengan hijos y que sus hijos Y que tengan sus hijos. hijos tengan hijos. Eso. Ya, es que yo a veces, lo que pasa es que uno a veces como profesor da por hecho que hay ciertos conceptos que los entienden y los manejan. Y hay veces que no es así, por eso estoy insistiendo. ¿Ya? Veamos a la número 6. Así que, si todos habían puesto, o la mayoría, o varios habían puesto, que era porque tenían las mismas características en el número 5, sí está bien. Pero lo determinante es que se puedan cruzar entre ellos y tener descendencia fértil. Eso es lo más determinante. ¿Ya? Listo, vamos a la número 6. ¿Alguien la quiere responder inmediatamente? A ver. Ya, bueno, imaginémonos que plantamos semillas en un jardín pequeño en el que llega poca luz solar. Aquellas plantas que crecen más rápido y son más altas impedirán que a las otras les llegue la luz. Esto causará que las más pequeñas mueran. Ya, explique este hecho considerando el proceso de la selección natural. Es que la selección natural dice que los que se adaptan más rápido, los que se adaptan mejor sobrevivirán y desplazarán a los que no están adaptados. Y en este caso, ¿cuáles son los que no estuvieron adaptados? Los que murieron. Los árboles plantas. grandes. ¿No es cierto? Las plantas más pequeñas. Esos son los que no estaban mejor adaptados, por lo tanto ellos murieron. ¿Está claro? ¿Está claro eso? ¿Niños? Sí. Ya. La número 7 dice, en relación a la especiación alopátrica, mencione 3 barreras, se supone que 3 barreras geográficas, que podrían actuar para producir este tipo de especiación. ¿Cuáles podrían ser 3 barreras geográficas? Mar. A ver, pero ¿cómo operaría ahí el mar? Como los pinzones, las distancias entre isla e isla y el mar. Por ejemplo, exacto, ya. Una, ¿cuál otra? Que habría sido lo que habría operado en Pangea, ¿no es cierto? Quedaron los continentes separados
completamente separados. Ya. ¿Qué más? ¿Qué otra barrera geográfica? El mar podría actuar como una barrera geográfica. ¿Cuál otra? ¿Qué más? Recuerden que estas barreras actúan, pensemos en que se van formando, van apareciendo, no de un día para otro, pues, sino que a lo largo de miles de años. ¿Ya? ¿Qué otra barrera geográfica podría haber? ¿Qué más podría actuar? En el caso del Cañón del Colorado, ¿qué más actuó? ¿Qué más actuó? La aparición de un río, la aparición de un cordón montañoso, ¿ya? Por ejemplo, un derrumbe de rocas, ¿no es cierto? Que se produzca un terremoto, ¿no es cierto? Hubo un derrumbe de rocas y esas rocas separaron a una especie. Eso puede actuar como una barrera geográfica que puede, ¿no es cierto?, llevar a que se produzca la especiación alopátrica. Pero gran cantidad de rocas, pues. No así que cayeron unas piedrecitas como de repente derrumbe en el Cajón del Maipo, no. Una gran cantidad de rocas que dejen separadas regiones, por ejemplo. ¿Ya? Listo. Darwin realizó un viaje que fue de gran importancia. Acerca de este viaje, explique cómo se gestó. O sea, cómo llegó Darwin finalmente a hacer su viaje. ¿Cómo? Que lo invitaron con las amistades que formó cuando él estuvo en la universidad. Ya, los demás, a ver, ¿tiene razón la compañera o no? ¿Tiene razón la Cristal o no? A ver, ¿qué dicen los demás? Que sí, pues sí, cuando él estuvo estudiando en la universidad, un familiar, no, creo que era un amigo de él que lo había invitado al viaje. Mm, no fue preciso, ya, un conocido, ¿no es cierto?, lo invitó al viaje, ya. ¿Qué más? El propósito de este viaje, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el propósito del viaje? Investigar sobre las distintas especies que había alrededor del mundo. Perdón, es que no lo escuché, empezó como muy despacito, así que no lo escuché la primera parte. Lo ¿Cómo que se- dije que fue el propósito del viaje fue para conocer las distintas especies que habían alrededor del mundo en el viaje. Ya, ¿qué más? A ver. ¿Y con qué se encontró, no es cierto? ¿Con qué se encontró Darwin en este viaje? ¿Nuevas especies? Ya, pero, Cristal, hazme una frase completa, por favor. ¿Qué más se encontró, aparte de nuevas especies? Diversidad de animales, o sea, tipo, como, como los pinzones. Existían diferentes tipos de pinzones, además de la isla Galápagos. Exactamente, también él observó y las tortugas, ¿no es cierto?, en la isla Galápagos. Él observó aquí en nuestro propio país, ¿no es cierto?, una gran diversidad de especies animales y vegetales. De hecho, él, lo que decíamos, aparece, creo que es el zorrito de Darwin, aparecieron especies eh, que él descubrió, ¿no es cierto? Entonces, él se dio cuenta de la gran diversidad de seres vivos que existían, porque él viajó por bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo duró su viaje? 5 años. 5 años estuvo viajando, ¿ya? Y en cada lugar, ¿no es cierto? Él, ¿no es cierto?, estaba un buen rato, ya. Y la última dice, resumidamente explique de dónde partió, algo de su recorrido, cuándo se inició y duró. Ya, ¿qué puede hacer un pequeño resumen? Un pequeñito resumen. ¿Desde dónde partió?
¿De dónde habrá partido? Inglaterra. De Inglaterra, de un puerto de allá, ya. ¿Y por dónde anduvo? Por toda Europa, la mayoría de Europa, Y Latinoamérica. África y Sudamérica. América. América también, ¿no es cierto? Aquí estuvo. ¿A dónde fue que llegó, por ejemplo, aquí en América? ¿A dónde fue que primero llegó? Para Isla Galápagos, después pasó por O en la isla Galápagos cuando partió no llegó a la isla al tiro, fue después. ¿Chile? Acuérdense, el mapita. ¿Dónde? ¿Chile? No. Brasil. No se acuerdan. Ay, eso, chiquillos, por eso le pongo a los PPT, le pongo harto mono para que los miren, porque uno es más visual. En general, uno tiene la tendencia a ser más visual, entonces échenle una miradita al mapa, pues, para que se enteren igual. Esto es, el viaje de Darwin fue como súper importante, ¿no es cierto? Así que echen una miradita. Listo. Bueno, sabemos ya dónde se inició y más o menos lo que duró. Comenzó en el 1831 y terminó en 1836. Luego dice, averigüe sobre la vida de Wallace y realiza un breve resumen de ella. Explique además cómo se llegó a relacionar con Charles Darwin y sus aportes a la ciencia. Ya. ¿Quién me puede decir algo acerca de Wallace? ¿Quién me puede decir algo de este caballero? Él fue un naturalista, explorador, antropólogo británico que era amigo de Darwin. ayudó a proponer la propuesta de Darwin sobre el ancestro común, Perdón, sobre... sobre Ah, la evolución. Disculpe. teoría, también planteó entonces una teoría de la evolución a través de la selección natural. ¿Ya? Y planteó su teoría. ¿Qué más me dicen de su vida? ¿Cómo él logró llegar a esta idea? Porque ya sabemos que Darwin realizó este viaje, esta expedición, porque él no andaba de paseo así feliz de la vida, sino que, ¿no es cierto?, era una expedición. Pero en el caso de Alfred Russel Wallace, ¿cómo es que llegó él a plantear su teoría de la evolución? ¿Cómo es que llegó a saber y a tener las herramientas para poder plantearla? Por eso que había que saber un poquito de la vida, pues. A ver, ¿por qué fue? Bueno, no hicieron muy bien la tarea, niños. Bueno, él también viajó, y viajó por mucho tiempo, estuvo en muchos lugares. Ahora, a diferencia de Darwin, él era de una familia, si no bien pobre, pero no era una familia que le pudiese costear los viajes como se los costeó a Darwin. Por lo tanto, él viajaba, él trabajaba en sus viajes y vendía lo que podía vender. De hecho, en sus viajes, por ejemplo, uno de los grandes viajes que fue en el Amazonas, estuvo como 8 años en el Amazonas, él cazaba animales, los disecaba y los vendía a los museos, los vendía. Entonces, fue una persona, ¿no es cierto? A diferencia de Darwin, sí tuvieron aspectos en que su vida se parece mucho, esto de haber viajado y haber observado, no solamente los seres vivos, sino que además los lugares, haber estado en los lugares y haber observado, ¿no es cierto?, dónde se desarrollaba la vida de los seres vivos y que eso les permitió llegar a estas conclusiones y formular esa teoría de la evolución a través de la selección natural. ¿Ya? Yo igual les digo que busquen, echen, ¿no es cierto?, una miradita a la vida de Wallace, es bien interesante, aparte de que nosotros estamos como acostumbrados a ver tele, a tener el internet y damos por hecho, damos por sentado que todo ha sido así, ¿no es cierto? Es fácil, todo, internet, googleamos y listo. No, aquí estamos hablando de 1800 y tanto, ¿no es cierto?, donde no había nada de lo que tenemos el día de hoy. Por lo tanto, de la forma en que ellos aprenden y descubren es de una forma increíble, realmente increíble. ¿Ya? Listo, y vamos a... Bueno, esa es fácil, es un orden cronológico nada más. Y bueno,
La número 1 dice, revisamos una y terminamos acá. Darwin participó de un viaje de placer en que se dedicó a conocer los paisajes de diversos lugares del mundo. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Cuál es la justificación? Él no viajó por placer, viajó con fines de investigación. Exactamente, ¿no es cierto? Conocer, era una expedición. Ahora, Darwin, inicialmente, él era, ¿cómo se llama? Se me olvidó, geólogo. Por lo tanto, él iba en busca de piedras. ¿Ya? También pretendía hacer estudios meteorológicos, pero fue mucho más lo que estudió, aparte, ¿no es cierto?, de recolectar piedras también, sino que descubrió estas especies, vio la gran diversidad de especies que existían en el planeta. Ya. Después dice, en la isla de las Galápagos, Darwin observó a los pinzones, aves que apreció se diferenciaban por la forma de su pico y que provendrían de un ancestro común. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Después dice, según lo planteado por Darwin, las especies más adaptadas serían quienes se reproducirían y se mantendrían sus genes en las generaciones. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Los demás que dicen Que sí, verdadero. que sí, ya. La otra dice, la idea de Darwin planteaba que el hombre y el mono tendrían el mismo ancestro, del cual provendrían. Verdadero. 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 Falso, 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 falso. A ver, perdón. Perdón, sí, verdadero. Soy yo la que me equivoqué. Ya. La 5 dice, la especiación habla de cómo se dispersan las especies en el planeta y por lo que es imposible encontrar a una especie en lugares tan diferentes. Por lo que es posible encontrar a una especie en lugares tan diferentes. ¿Verdadero o falso? La especiación habla de cómo se dispersan las especies en el planeta y por lo que es posible, le pongo imposible, encontrar a una especie en lugares tan diferentes. ¿De eso habla la especiación? ¿Falso? Falso. ¿La especiación de qué hablaba? De cómo De se cómo se forman las especies. una especie a partir de una que existe, que puede formar una más especie, ¿no es cierto? Ya. Bueno. Y esta mentirosa dice, Darwin fue un reconocido médico en su época. Falso. 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 ¿Qué pasó con su estudio de medicina? Los dejó. Los dejó, pues no le gustó, no estuvo nada ahí, los dejó. Ya niños, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran mencionar? No, nada. ¿No? Ya niños. Todo claro, tía. ¿Quiénes son los que me han participado? La Crystal, ¿y quiénes más? A ver, que no vi los nombres. Yo. Yo intenté decir alguna respuesta. Ya, Daniel Sánchez, ¿quién más? ¿Quién Yo más? igual di algo, aporté en Marlon algo. Morales, ¿quién más? ¿Nadie más? Estuve solamente con 3 trabajando. Ya, ya niños, espero que den la prueba, espero que les vaya súper bien. Nos vemos entonces, ¿ya? Listo.